Romanos, un estudio inductivo, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Señor, te doy gracias en este momento porque podemos estudiar tu palabra. Y Señor, hoy tendríamos nuestra última lección de Romanos inductivo. Y te doy gracias por las personas que han estado siguiendo este estudio hasta hoy, Señor. Te ruego que tú los bendigas de una manera especial y que esta lección de hoy traiga mucha bendición a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo se encargue de dar a cada quien lo que cada quien necesita conforme a las necesidades que tú conoces de cada uno de nosotros. Por eso te suplico en el precioso nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo quien nos guía, quien nos toma de la mano y nos lleva a esas verdades tuyas de tu palabra, Señor. Que no sean pensamientos humanos, que no sean pensamientos nuestros, sino que sea, Señor, tu palabra moviéndose en nosotros y fijada en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 30, que es la última lección de Romanos inductivo. Ahora, quiero hacerle una pequeña salvedad en este momento. Y es que vamos a tener una lección número 31 en donde yo quiero tocar unos 2 o 3 temas que no toqué a profundidad en todo el estudio, pero que me parece que hace falta darle cierto énfasis a esas partes. Así que tendremos una lección 31, algo así como un apéndice, como un corolario, yo no sé cómo se llamaría, pero vamos a tener una lección 31. Por ahora, bienvenidos a nuestra lección número 30 de Romanos inductivo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 15 del versículo 14 al 33 y voy a iniciar leyendo los versículos 14 al 16. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿De qué estaban llenos los cristianos a los cuales Pablo les escribe esta carta? Bueno, estos cristianos estaban llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Pablo estaba seguro, estaba convencido o persuadido de esto. Probablemente Pablo tenía referencias de esta iglesia por medio de otros líderes que pasaron por Roma. Literalmente el texto dice así: llenos estáis de bondad, habiendo sido llenados de todo conocimiento. Es como si por el conocimiento surgió la bondad en sus corazones. Y esta fue creciendo hasta llenar su vida. Así tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser una palabra que crece en nosotros y que va formando nuestro carácter, nuestra forma de vivir. No solamente la parte religiosa, sino también esa parte en la que convivimos con otros. ¿Quién o quiénes deben aconsejar y corregir a los creyentes? La bondad y el conocimiento son los únicos requisitos para poder aconsejar o pastorear a la iglesia. Bueno, aquí en esta perspectiva, porque usted mira lo que nos dice Pablo escribiendo a Timoteo y a Tito, hay una cantidad de requisitos que se necesitan para pastorear. Entonces, pero bueno, vamos a pensar aquí en este momento que este pensamiento paulino para esta iglesia en especial, estos son los requisitos que se necesitan. Aquí vemos una clara referencia al ministerio
de cada creyente. Como decía Pedro, ¿no? Todos somos sacerdotes. Ellos no debían esperar a un apóstol o a un maestro de la palabra o a un pastor para ser aconsejados o corregidos. Podían amonestarse unos a otros. La palabra amonestar se puede traducir también como instruir, enseñar, advertir. Entonces, tenemos aquí el significado de la palabra amonestar. ¿Cuál es la gracia que Dios le dio a Pablo? Esto está importante, interesante. Dios le dio la gracia de ser un ministro o sacerdote de Jesucristo. El apóstol Pablo utiliza este término en una forma de adrede. Es algo que él hace a propósito. El término leitorgón, que significa sacerdote, y lleva a cabo la liturgia, que significa servicio, ministerio, culto, ofrenda, sacrificio. Quizás aquí valga un momentito esta pequeña aclaración. Yo utilizo mucho el término liturgia y algunos me lo han criticado porque piensan que eso es un término pura y exclusivamente de la Iglesia Católica Romana. Pero la liturgia realmente lo que nos trata de mostrar es la forma pública en que hacemos el culto. Entonces, parte de la liturgia es la forma en que cantamos, parte de la liturgia es cómo se viste el predicador. No todos los predicadores se visten igual. En los últimos tal vez 10 años ha cambiado mucho esto de la vestimenta pastoral en el púlpito. Yo asisto a una iglesia donde llevo casi 3 años asistiendo y no he visto la primera vez al pastor con corbata. Hoy los pastores se visten muy casualmente, muy a lo deportivo, diría yo. Pero eso es parte de la liturgia. Eso nos muestra cómo la liturgia ha cambiado. Yo soy de esa liturgia de la vieja guardia, esa liturgia vieja donde no sé por qué. Yo sé que no me haría ni más ni menos predicador, pero el hecho de no pasar al púlpito con corbata, a mí eso me enferma. Algunas veces seguramente usted me ha visto que uso el cleriman y lo uso hace mucho tiempo. Entonces, porque es parte de la liturgia, para mí es básico, importante que el pastor se distinga un poquito en su forma de vestir. Parte de la liturgia también tiene que ver cómo recogemos la ofrenda, por ejemplo. Tiene que ver también con los adornos que tenemos en el templo. Con todo eso que tiene que ver la liturgia. Entonces, cuando usted me escucha a mí mencionar la palabra liturgia, no piense que me estoy volviendo católico romano o cosas por el estilo. Dios me libre de semejante cosa. Seguimos aquí con nuestro aparte de lo que, porque aquí hay un aspecto importante, y es que Pablo como sacerdote hace 2 cosas. Primero, cumple con la liturgia, es decir, que hace el culto, el servicio a Dios, que era anunciar el evangelio. Cada vez que predicaba y enseñaba, discutía, exhortaba, aconsejaba, estaba presentando un culto a Dios. Él no era solo un predicador, sino un leiturgón, es decir, un sacerdote, que eso es lo que quiere decir el término aquí de liturgia. Toca con la parte del sacerdote. En segundo lugar, ofrece ofrendas a Dios. Como sacerdote, ya no ofrece ofrendas de animales o de aceite o de vino, sino de vidas salvadas. Dice, para que los gentiles, es decir, los paganos, llegase a ser una ofrenda aceptable. Como Dios rechaza toda ofrenda impura o defectuosa,
o algo que sea de poco valor, el apóstol Pablo se esforzaba por presentar a los que ganaba para Cristo como una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo, porque Dios no solo rechaza una ofrenda indigna, sino a la persona que la ofrece. Vamos ahora a leer Romanos capítulo 15, versículos 17 al 21. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esto es interesante, esta parte de lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. ¿A quién atribuía Pablo el éxito de su ministerio? ¿A quién le atribuía a Pablo el éxito de su ministerio? Todo lo atribuyó a Cristo Jesús. ¿Sabe que hoy en día muy pocos ministros, muy pocos pastores atribuyen su éxito ministerial a Cristo Jesús? Yo no sé si fue aquí que mencioné que yo dejé de usar el término mi iglesia desde hace mucho tiempo, porque yo entiendo que la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de esto, todo se lo atribuye a Cristo Jesús. No osaría, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Otros podían atribuir su éxito a sus estudios, a su esfuerzo, a su capacidad de trabajo, a ideas ingeniosas o al logro de sus metas, pero Pablo solo le daba la gloria a Cristo. Él se consideraba solo un instrumento y nada más. Mire, en esto se ha llegado a lugares donde yo digo, bueno, mire, lo voy a poner como ilustración, una canción. El cantante dice que yo estaba orando y el Señor me reveló y me dio esta canción y me dio la letra y me dio la música y todo eso. Y bueno, entonces él escribe lo que el Señor le dio y las notas que el Señor le dio y lo graba. Pero inmediatamente lo graba y le pone derechos reservados. La pregunta es, ¿Dios se lo dio para él o se lo dio para la iglesia? Primera cosa. Ahora, llevemos esa misma experiencia a los pastores que tienen cierto éxito y su iglesia creció y se multiplicó en una forma extraordinaria en un corto periodo. Pensemos en una iglesia que tenía 500 personas y de pronto implementaron una forma de trabajo y en 6 meses pasaron a 3.000, 4.000, 5.000 personas. Entonces, inmediatamente patentan el método con el que la iglesia creció. Eso es perverso. Desde mi punto de vista, eso es perverso. Primero, porque no se está reconociendo lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es Dios quien da el crecimiento de la iglesia. No es el método que yo uso. No son los 12. No son los grupos familiares, no son las 4 leyes espirituales, no es nada de esos métodos lo que hace crecer la iglesia, es Dios quien da el crecimiento. Y eso es lo que está haciendo aquí Pablo en este momento. Está dándole toda la gloria, toda la honra y todo el crédito única y exclusivamente a quien lo merece, y en este caso es el Señor. Pablo solo le da la gloria a Cristo porque él sabe que él es solamente un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué había logrado Pablo y cómo lo había logrado? En primer lugar,
había logrado la obediencia de los gentiles. Algunos interpretan aquí que no es obediencia sino fe o aceptación de Cristo, pero aunque todo esto está implícito, Pablo empleó el término upakuo, el mismo que utilizó cuando escribió a los Efesios, cuando dijo: hijos, obedeced a vuestros padres, y no se entiende allí como si dijera: hijos, acepten o crean en sus padres. Eso sería absurdo, ¿verdad? Creo que hemos perdido el valor de la obediencia a causa de un énfasis excesivo en la libertad. La defensa de los derechos humanos y el individualismo. Cuando Pablo llevaba la conversión a los gentiles, en realidad los llevaba a la obediencia a Dios. Los llevaba a la obediencia a Dios. La obediencia es una señal de conversión, y esta obediencia la había logrado de varias formas. Esa obediencia la había logrado primero con la palabra. Bueno, la palabra es importantísima en esto. En segundo lugar, con las obras. En tercero, con la potencia de señales y prodigios. Cuarto, en el poder del Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, había logrado llenar del Evangelio un territorio bien amplio. Eso es indiscutible. Dice: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, es decir, hasta el norte de Macedonia, el territorio de la ex Yugoslavia, ¿se acuerdan? Dice Pablo: desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto significó plantar iglesias en toda esa región, formar discípulos, nombrar encargados y ancianos, ponerlos a cargo de las congregaciones, supervisar su crecimiento en la fe en una forma personal y también por medio de los colaboradores que tenía Pablo, como Timoteo, como seguramente en un tiempo Bernabé, y más adelante otra vez volvió Juan Marcos. ¿En qué se esforzó el apóstol Pablo? Mire, el apóstol Pablo se esforzó en predicar donde aún no se había anunciado a Cristo. Había una razón. La razón era para no edificar sobre fundamento ajeno. Aunque esta era su meta, no era excluyente, porque al escribir a los romanos estaba edificando sobre el trabajo que otros habían hecho en Roma antes que él. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la iglesia de Colosas, ¿sí?, que surgió por el trabajo de Epafras, y sin embargo su gran pasión fue avanzar siempre sobre nuevos territorios. Yo creo que aquí lo importante es no desconocer el trabajo que otros han hecho, porque que es algo común en ciertos sectores de las iglesias. Un pastor comienza una iglesia, él con esfuerzo, con luchas, evangeliza, seguramente va casa por casa o en las calles, como sea, y con esfuerzos vamos a decir que llega a una congregación de 50 personas. Pero por una u otra razón tiene que cambiar de ciudad, se va de ese lugar, llega un nuevo pastor. Ese pastor, si es sabio, lo primero que tiene que hacer es reconocer que el trabajo del otro es una ayuda incomparable para el trabajo que él va a hacer como pastor. Vamos a suponer que a ese pastor la iglesia le pasa, de esos 50 que dejó el anterior pastor, pasa a 500. Y entonces él va a decir que fue todo su trabajo, y la tendencia es a desconocer lo que hizo el anterior. No, eso no está bien. No está bien desde ningún punto de vista. Hay que reconocer el trabajo de los demás. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da es el Señor. Romanos capítulo 15, versículos 22 al 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora
no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ya están los planes del apóstol Pablo aquí. Está hablando que él quiere ir a España y que en su viaje a España va a pasar por Roma y espera que los hermanos de Roma lo ayuden a llegar a España. ¿Qué impidió a Pablo viajar a Roma? ¿Qué es lo que le impide a Pablo viajar a Roma? Mire, fue la misión de alcanzar a los no alcanzados, que tenía bien claro, pero bien claro, el orden de sus prioridades. Llegar donde otros no habían llegado con el Evangelio, y luego podría dedicarse a visitar las iglesias. Cuando uno tiene bien establecido lo que va a ocupar el centro de su ministerio y se entrega con todas sus fuerzas a ello, forzosamente no podrá hacer muchas otras cosas. Por eso Pablo escribió: por lo cual fui impedido muchas veces. Y si fue impedido, quiere decir que tuvo el propósito de viajar a Roma, pero no pudo porque tuvo que hacer algo quizás más importante. Pero ¿a dónde quería llegar Pablo? O esperaba que la iglesia de Roma lo ayudara. Pablo quería ir a España y esperaba no solo disfrutar del compañerismo de la iglesia de Roma, sino que esperaba que lo ayudaran con dinero para continuar su viaje. Otras versiones traducen: y ustedes me faciliten el viaje. Esto dice, por ejemplo, la Nueva Biblia Española. Ustedes me faciliten el viaje. Ustedes me ayuden en el viaje para allá, dice la versión latinoamericana. Me prestéis vuestra ayuda para el viaje, dice la nueva versión internacional. Interesante, ¿verdad? Cómo las traducciones nos ayudan a nosotros a entender un poco más el significado del texto bíblico. Voy a leer Romanos 15, 25 al 33. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. ¿Con qué propósito iba Pablo? ¿Por qué planificó? ¿Con qué propósito planificó viajar a Jerusalén? Pablo planifica su viaje a Jerusalén para servir o ministrar a los creyentes que estaban sufriendo una grave crisis económica y llevarles una generosa ofrenda que donaron las iglesias de Macedonia y Acaya. Lo curioso de este pasaje es que el apóstol Pablo no emplea la palabra ofrenda, dorón, de Lucas 21, del 1 al 4, ni contribución o colecta, que sería la ojeya, que usan en 1 Corintios 16, 1, sino que emplea la palabra koinonía. Bueno, dicen que se pronuncia quinonía, que
empleó esa palabra quinonía, tuvieron a bien una quinonía o una coinonía, es decir, una comunión. Y con esta palabra le dio un significado más profundo a la ayuda que llevaba consigo, porque no era una simple colecta. Allí iba el amor fraternal de los hermanos, porque eran una misma familia en Cristo Jesús. Tremenda esta forma de ofrendar. Y si continuamos leyendo, notaremos que Pablo dice que la ofrenda es un fruto. Oiga, un fruto. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros hacia España. Hacia España. Recuerde que los hermanos de Macedonia, cuando Pablo habla en Corintios, él dice que los hermanos de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas, de su extrema pobreza, dieron esta ofrenda para los santos, para los hermanos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se sintieron en deuda los gentiles con los cristianos judíos en Jerusalén. Porque desde Jerusalén, escucha, esto es bien importante porque a veces hoy no lo tenemos en cuenta, porque desde Jerusalén salieron a todas partes para predicar el evangelio y repartir la riqueza espiritual que habían recibido. Por eso, si los demás pueblos han compartido sus bienes espirituales, les deben a su vez una ayuda en lo material, dice la Nueva Biblia Española. Del mismo modo, si un médico comparte sus bienes intelectuales al chequear a un enfermo y al redactar un tratamiento, el paciente debe compartir con sus bienes materiales pagándole debidamente. Esto mismo, este principio, se aplica para los pastores, los evangelistas y los misioneros. ¿Qué les pide específicamente el apóstol Pablo aquí en este momento? Él pide que le ayuden orando por él. Y si vamos al texto griego, dice literalmente que luchéis conmigo en las oraciones a Dios por mí. Porque para él la oración es un combate, es una lucha. Óigame, la oración, combate, lucha. Y que en esa lucha de oración pidan 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Primero, que sea librado de los rebeldes, no solo de afuera, sino de adentro de la iglesia. Triste eso, pero esto ha existido toda la vida. Es tremendo que entre los mismos hermanos nos agarremos y peleemos. Segundo, que el servicio, la diaconía sea aceptado por los hermanos de Jerusalén. Y tercero, que pueda viajar a Roma y llegar con gozo allí para descansar entre ellos. Bueno, esta es una parte bien importante como para terminar el estudio inductivo de Romanos. No podemos dejar de pasar una de las partes importantes de nuestro estudio, que es memorizar la Escritura. Vamos a memorizar un texto bien fácil, que es el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Todos podemos ayudarnos y podemos exhortarnos y podemos guiar al hermano que está portando mal, al hermano que está actuando mal, con sabiduría y con amor, corregirlo, ayudarlo, asistirlo y soportándonos unos a otros. Muy bien, hemos llegado a la lección número 30 de Romanos Inductivo. Terminamos nuestro estudio inductivo. No olvide que voy a tener una clase número 31 donde voy a querer abordar algunos temas que dejé por allá, que desde mi punto de vista, para mí, son importantes compartirlos con ustedes. Gracias por estar aquí. Deseo que Dios le bendiga
y seguramente que vamos a encontrarnos en otro estudio inductivo de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.